Vamos a diligenciar rápidamente esta encuesta de satisfacción del evento. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones. La próxima conferencia contará con traducción simultánea, por lo que las personas que lo deseen pueden solicitar sus equipos al ingreso del salón. Le damos la bienvenida a Ian Duncan, profesor adjunto de Estadística Actuarial de la Universidad de California en Santa Bárbara, quien hablará sobre el futuro del aseguramiento individual. Bienvenido, profesor Duncan. Bienvenido. ¿Listos para hablar sobre el futuro del aseguramiento individual? Buenos días. Gracias por invitación a hablar. That concludes the Spanish portion of this presentation. Eso es lo único que podía decir en español. I come from a country Yo with vengo 13 de un official país languages, que 3 of tiene which I speak, none of which 13 idiomas oficiales, de los cuales hablo 3, pero ninguno es español. Y yo les voy a hablar un poquito acerca de la brecha financiera en el sector financiero colombiano y algún trabajo que hicimos hace unos cuantos años para el ANIF. Y también les quiero comentar un poco de que yo llevo en el sistema actuarial como 50 años, llevo 40 años en Estados Unidos y he sido asesor durante 30 años. Y también yo he cofundado 5 compañías en el sector financiero y seguramente también hemos hecho un espacio de contratos basados en el valor y he escrito unos cuantos libros. Uno es de modelos predictivos y ajuste del riesgo en el sector salud. Hice un estudio, como ya les dije, para el ANIF en el 2020, en el 2021, acerca de cómo calcular la prima para la salud en Colombia. Y hay un informe que lo pueden encontrar. Si así les interesa, un informe que nosotros hicimos para la NIF, también es un artículo que yo publiqué el año pasado, creo yo, en el North American Actuarial Journal, que escribí con colegas de mi empresa. Amit Mohamed y un estudiante de doctorado mío, Juan Diego Becerra, el cual es colombiano, pero que estudió en Estados Unidos. Yo les voy a hablar de 3 cosas, una de las cuales es un poquito acerca del problema y cómo el problema se aborda en diferentes países. Hice unos estudios del abordaje de diferentes países de lo que es el mismo problema, cómo podemos financiar el sector salud en un mundo en el cual hay un exceso de demanda y hay un subsuministro. Queremos ver las soluciones y también queremos ver lo que nosotros hicimos en el estudio ANIF para Colombia. El problema que enfrentan los diferentes países tiene muchas facetas. Vemos que hay muchos más costos, que hay escasez de mano de trabajo, hay amenazas a la seguridad y también esto afecta al sistema como tal. Vemos que los costos están escalando rápidamente y están afectando tanto a los proveedores de salud como a los pacientes y esto incrementa la inflación, hay una escasez de personal y también esto incrementa los costos. También tenemos una población que está envejeciendo. La tecnología ofrece un potencial y la IA, que es la versión más resistente, ofrece una solución que es potencial. Yo hice esta presentación la semana pasada en Singapur y alguien en la audiencia me preguntó cómo nosotros podemos identificar dónde está el origen de los costos y esto me recordó la historia de Holland Van Dyke, donde había un agujero en una compuerta. Pero sí, en una compuerta en los Países Bajos, pero si uno viene y tapa el orificio, pues ya. Si la salud funcionara de esa manera sería fácil, pero así no funciona el sector salud. Podemos ver que hay múltiples orígenes de costos en todas partes y tan pronto como se repara uno, algo más se daña por otro lado y uno tenemos que poder tratar de reparar múltiples problemas a la misma vez, lo cual lo hace bastante complejo.
Si nosotros queremos ver maneras internacionales en que esto se enfrenta, yo quiero empezar con Estados Unidos. Esto es una gráfica que nos muestra cómo han escalado los costos en los últimos 20 años. En el momento, aquí podemos ver que el costo de la cobertura familiar en los Estados Unidos es como $35,000 por familia por año. En los Estados Unidos, muchas personas no ganan tanto dinero de manera anual. Y aquí podemos ver que esta cifra se ha convertido en algo que es inalcanzable, inasequible para los empleadores. Y si vemos el crecimiento compuesto es como 5.3% por año, y a la misma vez podemos ver que incrementa el CPI como la mitad de esa tasa, lo cual quiere decir que es insostenible. No podemos tener una economía que crece a la doble tasa de la tasa general, porque entonces se va a tomar toda la economía. Nosotros en los Estados Unidos tenemos una mezcla de proveedores públicos y privados. Tenemos hospitales públicos, los cuales atienden a las personas sin seguro, y con lo que nosotros consideramos el aseguramiento de segundo nivel, que es lo que ofrece el gobierno, que es Medicaid. Nosotros tenemos un sistema de aseguramiento de 2 niveles, los cuales aquellos que son reembolsados por sus empleadores obtienen una muy buena cobertura, pero aquellos que están pagos por el gobierno tienen una cobertura secundaria. Y aunque el sistema de los Estados Unidos es muy criticado, sí sigue siendo, en mi opinión, el más innovador del mundo, y esto lo hace debido a que tiene una naturaleza descentralizada. Nosotros descentralizamos la provisión de servicios y el pago de servicios de manera tal que permite que la innovación crezca y que pueda ser financiada por fuentes externas de capital. Y estas son dos cosas que son muy importantes si queremos tener un sistema de salud que sea exitoso. Necesitamos tener acceso al capital y necesitamos tener innovación. Claramente, Estados Unidos se lidera, ¿no?, lo que es el descubrimiento de fármacos y dispositivos médicos, y la descentralización del sistema de Estados Unidos es algo que es un éxito, y también tiene un potencial para el fracaso porque hay muy poca guía de cómo hacemos para que el sistema funcione. Yo he tenido el placer de vivir en Inglaterra unas cuantas veces, como para un total de 10 años, y que me he podido beneficiar del servicio de salud de Inglaterra. Es completamente opuesto al sistema de Estados Unidos porque está centralizado. Fue desarrollado en 1948, nacionalizando lo que antes había sido ofrecido, habían sido lo que eran servicios comunitarios locales. Y tiene el objetivo de poder ofrecer 3 coberturas. Tipo de coberturas en el punto de atención está financiado por impuestos, por transferencias, y en los Estados Unidos nosotros nos gastamos como el 18% del PIB, y en Inglaterra se gastan el 11% del PIB. El sistema siempre está subfinanciado debido a su centralización. Tiene que ser financiado por el gobierno central. Es un asunto político y depende de quién está en el gobierno y cuánta poder tengan los votantes para poder influenciar lo que es la prestación de servicios y los reembolsos. Aquí podemos ver que un aseguramiento privado, que es como el 15%, ni debido a la dificultad del acceso. Podemos ver que el resultado del subfinanciamiento crónico es que esperar para el tratamiento. Actualmente hay 8.5 millones de pacientes esperando que servicios agudos en el sistema de servicio. Algunos han estado esperando durante años. Podemos ver que la provisión de esta oposición para poder beneficiarse previene el uso o el influjo de capital. Y como ya dijimos hace un momento, es un capital lo que genera, lo que impulsa, ¿no?, la innovación del sistema. Y podemos ver que el servicio cae año tras año debido a estos precios, porque están subfinanciados. Yo estuve en Singapur hace una semana. El sistema de Singapur es muy interesante. Aquí podemos ver que Singapur es un país diferente porque es muy pequeño. Hay como 4 millones costan 4 millones cubiertas. Lo que el gobierno hace es que ofrece
ofrece a través del sistema de impuestos, ofrece un sistema que se llama MediShield Life, que cubre lo que son los servicios de pacientes ambulatorios y hospitalizados, y el 70% de los residentes tienen seguro privado. También ofrece, y esto es un giro interesante en comparación a otros sistemas, algo único que yo podría decir, por lo menos en la escala en que se aplica en Singapur. Y también tiene la cuenta MediSave, lo cual quiere decir que le da a cada ciudadano que está cubierto como una cuenta de gastos que se pueden gastar en sistemas, en servicios médicos. También tenemos que son pagos de seguridad para aquellos que no tienen. Hay como una red para aquellos que no tienen suficiente dinero en esta cuenta que se llama MediSave. Pero lo que está combatiendo, lo que está pasando en Singapur pasa en otras partes del mundo. Vemos que las poblaciones están mayores, ¿no? Y todos los servicios que requieren las personas mayores cada vez se tornan más costosos porque esto los ofrecen humanos, ¿no? De uno a uno, y hay que pagar a medida que el sistema crece y la necesidad crece. Hay que incrementar el número de personas que proveen el servicio, y esto cuesta. El 25% de la población de Singapur se espera que tenga 65 años o más para el 2030, y podemos ver que hay desafíos bastante complejos para la prestación de servicios de salud en Singapur. Aquí tenemos otros países que les va muy bien, y nuevamente estamos viendo poblaciones pequeñas y homogéneas donde es más fácil para la población el poder aceptar, donde está el sistema. El sistema holandés funciona muy bien. Yo les puedo hablar un poquito acerca del ajuste de los riesgos. El sistema de Países Bajos fue el que primero aplicó el ajuste de riesgo con el pago de compañías aseguradoras. Alemania es otro país donde es obligatorio el seguro de salud. Lo compran, un seguro permanente. Casi todos están cubiertos por un seguro público, pero también hay un sistema de seguros privados. En ambos de estos países el porcentaje del PIB en atención y salud está entre el 10 y el 11%, 12% puede ser, y la división que tenemos entre el sector privado y público, entre el empleador y la provisión pública del reembolso, es como de 50-50. Alemania también empezó de manera temprana a lo que es el ajuste de riesgo en los pagos. Ellos introdujeron esto en 1994. Todos ustedes conocen la situación de Colombia. Colombia ha tenido una buena historia de éxito en lo que es la cobertura de la población. Yo no sabía que en el 95 solamente era el 30%, y en este momento es casi todo el mundo. Y la división es interesante en el sentido de que es aproximadamente la misma que en Estados Unidos. En Estados Unidos es como 50-50, pagado por el gobierno versus pagado por el empleador. Vemos que hay dos regímenes. Está el régimen subsidiado y el sistema contributorio. Las contribuciones de la nómina, bueno, yo sé que ustedes ya lo conocen. Aquí tenemos datos acerca del crecimiento, pero podemos ver que es el mismo tipo de situaciones que vimos en los Estados Unidos, con una escalación de pagos en ambos sectores. El régimen contributivo y el régimen subsidiado, ambos están creciendo a una tasa que es mucho más rápida que el incremento del CPI. Y un punto importante que requiero retomar es la insuficiencia de la prima. Las compañías de aseguradoras han perdido mucho dinero en los últimos años. Los datos que yo utilicé para el estudio de ANIF que hice unos cuantos años, mostró que previamente había un reembolso razonable de las compañías aseguradoras y que ellos podían hacer un pequeño margen de ganancias, pero esto cambió entre el 2022 y en el 2024, porque ahora podemos ver que las compañías aseguradoras están perdiendo dinero, y esta situación no es sostenible si usted quiere tener un sistema que esté basado en
en aseguramiento. Hay unos temas en común a medida que vemos alrededor de diferentes sistemas y el mundo. Los sistemas nacionales, y siendo el Reino Unido el ejemplo, los sistemas nacionales no tienen el presupuesto. Ellos tienen crisis periódicas de financiamiento, no tienen el presupuesto, no innovan tanto como vemos en países que están financiados privadamente como Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es que se incrementan los porcentajes de la población que escoge comprar seguro privado. Los sistemas basados en seguros privados, como puede ser Estados Unidos y Singapur, funcionan muy bien. La descentralización del sistema, especialmente en los Estados Unidos, permite que los actores individuales, ya sea los empleadores privados, proveedores públicos o proveedores de servicios, pueden negociar de manera individual el precio y la cantidad y los niveles de cantidad que consideran que son económicos, a diferencia de los sistemas nacionales, donde los precios y los volúmenes son impuestos. En un sistema descentralizado como Estados Unidos, los actores individuales pueden negociar y pueden buscar un consenso en algo que sea razonable. Otro factor que nosotros podemos ver es la escasez de capital. Países como los Estados Unidos que tienen un patrimonio privado que funciona muy bien, y podemos ver que los innovadores, los emprendedores pueden tener acceso al financiamiento privado y pueden hacerlo porque ellos esperan o que los inversores esperan que vayan a poder hacer algún tipo de ganancia, a diferencia de los de Reino Unido, donde se sabe que no puede haber ningún tipo de ganancia en el sistema. Una idea final que comentamos acerca de los Estados Unidos es que haya una sobreutilización de servicios en los Estados Unidos, porque nosotros somos un sistema de pago por terceros. El consumidor está completamente aislado de los efectos de sus propias decisiones. Las dos partes que están en riesgos en los pagadores son las aseguradoras y los proveedores del sistema de salud. Pero el paciente como receptor del sistema de salud no tiene ningún tipo de riesgo financiero. ¿Y cuál es el efecto? Como ya les dije, en los Estados Unidos nosotros hablamos acerca como todo un buffet donde puede comer todo de servicios de salud. Los pacientes tienen el paradigma de que ellos tienen derecho a los servicios que deseen y que alguien más va a pagar. Este riesgo moral es uno de los factores importantes, que es lo que está impulsando la inflación de los costos de salud. Nosotros podemos concluir que aquí podemos ver que estos elementos centralizados están sujetos a elementos políticos. Algunos países tienen una asignación de recursos racionalizados. Hay que para garantizar que los fondos fluyan a donde se requiera y ven muy afectados cuando hay muchas necesidades. Pero el problema no es tanto la asignación del presupuesto, pero el valor del presupuesto como tal. ¿Será que se puede controlar el presupuesto? Y estamos destinados a poder tener este mundo en dos niveles, donde algunos consumidores son muy buenos, tienen servicios de salud, tienen demasiado buenos, y otros tienen que apoyarse o tener una provisión de servicios de segundo nivel. Se ha dado mucha experimentación en los Estados Unidos con lo que el contrato basado en el valor, y lo voy a mencionar brevemente. Aunque podemos ver que hay tres partes en la prestación de servicios de salud, se intenta controlar el presupuesto transfiriendo el riesgo a los proveedores. Nosotros no vimos que esto empezó a surgir hasta de pronto a finales de los 1980, 1990, con la introducción de organizaciones de mantenimiento de salud. Las organizaciones de mantenimiento de salud eran aseguradores que serán pagados de una manera capitada. Usted le pagan una capitación y usted tiene que ofrecer la gama completa de servicios dentro de ese monto de capitación.
Nosotros después cambiamos porque las HMOs eran muy buenas en los 90 controlando costos. De hecho, hubieron años, no muchos, pero de pronto dos. Pero eran años en los cuales las tasas de inflación en salud se redujo. Pero los pacientes reaccionaron porque ellos pensaron que se les estaban negando servicios, así que para que los proveedores pudieran obtener más ganancias sobre estas tasas capitadas. Y desde el 2000 hemos experimentado diferentes maneras en que podemos controlar la atención en salud con costos que no sean tan restrictivos, que este enfoque capitativo. Y como vemos en el lado derecho, podemos ver el grado de riesgo que es transferido por diferentes mecanismos a los proveedores y podemos ver la cantidad de riesgos que tienen que soportar. En la parte izquierda podemos ver algo que nosotros intentamos como a inicios del siglo. Podemos pagar para la calidad o pagar por desempeño, lo cual quiere decir que tenemos diferentes marcadores de calidad. Y si usted puede cumplir sus metas en términos de calidad, en términos de desempeño, rendimiento, haciendo actividades como pueden ser pruebas o la provisión de fármacos, etcétera, si usted cumple sus metas, le podemos dar algún tipo de bono. El riesgo que esto transfiere al proveedor es muy limitado. Y para ser francos, los resultados no han estado ahí. Yo he pasado los últimos 20 años viendo la literatura acerca de este concepto y es un concepto que es bastante prevalente, que si mejora la calidad usted va a ahorrar dinero. Yo he visto la literatura y no encuentro mucha evidencia de que mejorar la calidad como tal pueda reducir los costos. Si usted sabe, por favor, envíeme las referencias porque cambiaría mi opinión, pero es uno de estos mitos de lo que es la atención en salud, que si mejoramos la calidad, todo sigue. En perspectivas de ahorros, lo iniciamos a principios del 2000, pero no ahorró dinero. Como vemos en el 2000 y al 2010 en los Estados Unidos, hubo un tiempo donde nosotros introdujimos programas para manejo de enfermedades crónicas y aquí se ofrecían los servicios de manera telefónica por enfermeras que manejaban los pacientes que se consideraba podían estar a riesgo del desarrollo de condiciones crónicas de alto costo. Estos programas se crecieron mucho y y los ofrecían diferentes tipos de proveedores. Y todos se enviaban a enfermeras a manejar a los pacientes. Si había cierta evidencia, yo hacía estudios de desenlaces para algunos de mis clientes en esta época y sí se presentaba cierta evidencia de que ellos sí podían ahorrar cierta cantidad de dinero. Y en el 2010, CMS, los pagadores de Medicare, decidieron hacer un ensayo ECA de aproximadamente 10 compañías de intervención diferentes. Ellos corrieron algo que es raro en nuestro negocio y que hicieron ensayos ECA controlados aleatorizados y 10 compañías participaron y los resultados fueron bastante interesantes. Aquí nos mostraron que la mayoría de las compañías de intervención mejoran la calidad de la atención en salud para los pacientes, pero ninguno de ellos ahorró dinero. Y piénsenlo, nuevamente este es el problema que yo tengo con aquellos que creen que simplemente mejorar la calidad de la atención es lo que se va a hacer cargo de las finanzas. No, este ensayo ECA del CMS en el 2008 nos pudo demostrar que la calidad mejoró, pero no se presentaron ahorros. Y esto cambió toda la industria de las enfermedades crónicas que en este momento se ha convertido en algo bastante grande. Esto alteró muchísimo el manejo de enfermedades crónicas. Entonces quisimos ver qué tipo de programa podíamos implementar que podría hacer un trabajo de controlar costos. Y una manera en que esto se desarrolló fue decir, en vez de tener un tercero manejando la población de pacientes, tratamos de ver una manera en que podamos hacer que los proveedores puedan manejar su atención dentro de un presupuesto financiero. Y esto llevó a cabo organizaciones que se hacían
cargo de los costos y esto los manejaban CMS que se llamaba el programa de Medicare Chase Savings, los ahorros compartidos de Medicaid. Y lo que quedó, aunque no es tan prevalente como antes, aquí podemos ver que en estas organizaciones de rendición de cuentas, la idea es el compartir los ahorros potenciales es un área que está en crecimiento en los Estados Unidos. Estos programas capitativos continuaron siendo prevalentes y continuaron ahorrando dinero en ciertas circunstancias, pero no son tan populares como eran antes. El área de crecimiento está en esta área de las organizaciones de la rendición de cuentas de la atención y así es como funcionan. Aquí tenemos este programa de Shared Services, fue iniciado por Obamacare y se creó este programa para poder coordinar entre los proveedores para garantizar que había una calidad para los beneficiarios y reducir los costos. Podemos ver que compartían el 50% de todos los ahorros con CMS. Si usted es un grupo de proveedores que está asumiendo riesgos dentro de una de estas ACOs, lo que el CMS hace es que proyecta. Podemos ver que la línea superior tenemos la proyección de CMS acerca de cuáles sean los costos desde la línea base durante un periodo de 3 años. Estos contratos son de 3 años. Si usted puede bajar esa curva, doblar esa curva, no estaría como de forma circular, que está ahí un año después, usted va a recibir el 50% de esos ahorros y pasa otro año. Y si usted puede reducir aún más los costos, usted como el grupo de proveedor va a recibir el 50% de los ahorros. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver en términos de de este programa, los resultados del programa de Medicare Shared Servicing, los ahorros compartidos? Podemos ver que los resultados son muy similares al programa de demostración de Medicaid a principios del 2000. Nuevamente podemos ver que hay como 5,000 grupos de proveedores que están participando en este programa de ahorros. Y la mayoría de ellos pueden demostrar que hay una mejora en la calidad de la atención. Y muy pocos, aunque hay algunos, pero hay muy pocos que tienen la capacidad de demostrar que ellos de hecho han podido ahorrarle dinero a Medicaid. Y si tratamos de sumar todos los ahorros que tenemos en ACOs, el monto total de los ahorros no es tan buena y Medicaid se gasta miles de millones en dólares para cobertura a personas mayores y aquellos que tienen Medicaid. Y de pronto podemos ver algo en los cientos de millones de dólares en ahorros. Podemos ver que es muy pequeño, es un porcentaje muy pequeño del presupuesto total de Medicaid, que es lo que se está ahorrando en un programa que es bastante complejo, así como todo lo que tenemos en lo que es la atención en salud de Medicaid. Hay muchas normas y hay expertos y si no se hace, pues uno demanda y va a los tribunales y nuevamente podemos ver que se gastan más recursos en debatiendo sobre los resultados que en haciéndose y cuidando a los pacientes. Pero es una área que parece ser que suena bastante promisoria y es una que se parece que está creciendo. Eso me lleva nuevamente al caso de Colombia. Hace como en el 2020, mi compañía y yo fuimos abordados por la NIF. Se me olvidó lo que significa NIF, pero podemos ver que es el Centro para el Estudio de la Economía. Porque el ministro de Salud quería tratar de ver la manera como ellos estaban reembolsando a las EPS. Mi compañía en este momento envió unos actuarios. Habían 4 participantes en este estudio. Teníamos al ministro, a la NIF, a United Healthcare, que fue quien pagó por el estudio, y también tenemos mi compañía que envió a las personas requeridas. Lo que se nos pidió hacer era tratar de ver la manera en que Colombia financiaba las EPS en ese entonces, que era una prima ajustada de acuerdo a edad y género para cada miembro de las EPS y que variaba de acuerdo a la geografía, pero sí era un sistema de reembolso de acuerdo al género y a la edad.
con la excepción que por este tipo de normas y demandas, algunos servicios que se consideraban que estaban por fuera del sistema de reembolsos de género y edad tuvieron que ser reembolsados por la CPS, y la proporción del financiamiento total de la CPS que estaba por fuera del sistema de reembolso por edad y género había estado creciendo y había estado creciendo bastante rápido y se estaba convirtiendo en una porción grande del reembolso. Y lo que se nos pidió hacer es ver si había una manera para poder construir un sistema de reembolsos que tomara en cuenta el hecho de que muchos de estos pacientes tenían condiciones muy severas y serias que necesitaban estos sistemas de financiamiento adicional y que podría entrar al sistema de financiamiento general. Muchos países operan con un reembolso similar. Los Países Bajos, como ya les dije, Alemania empezó en el 94. Yo pienso que Países Bajos inició como a la misma época. Incluso en Reino Unido sí se reembolsan, pero basado en edad y género. Hay muchos países que lo hacen. Y los Estados Unidos nuevamente en los 80 empezó a reembolsar de acuerdo a edad y género. Y dado que este modelo de edad y género solamente explicaba como el 1.5% de la variación en la necesidad de financiamiento en 1990, de acuerdo al el grupo de diagnóstico al cual fue introducido como parte de como Jonathan Wines y Rand de John Hopkins y personas de Boston University. Esas personas fueron las que generaron el sistema de ajuste de riesgo en los 90. Y ese sistema es algo que ha sido refinado a lo largo de los años. El modelo ha sido refinado, pero es un análisis de regresión de diferentes categorías de condiciones, y ya se las muestro, pero diferentes categorías de condiciones, todas las cuales tienen un coeficiente, y el coeficiente determina lo que se traduce en un reembolso o en pacientes que tienen estas condiciones. El proyecto tenía ciertos objetivos. Nos pidió que evaluáramos el sistema actual, especialmente tratando de ver las proyecciones del presupuesto y la precisión de los pagos. Ya sabíamos que la precisión del pago no era bueno porque solamente se hacían los reembolsos a través de edad de género, y para poder hacer recomendaciones para la mejora podemos generar un nuevo presupuesto, un diagnóstico, un sistema de reembolso basado en diagnósticos, un programa de gestión de la calidad para explicar por qué, y ya les explico por qué, viendo el fraude y el abuso, y una manera para poder mitigar el riesgo de las aseguradoras, porque el asegurador puede estar en riesgo, puede estar ofreciendo servicios y reembolsando servicios para su población de pacientes. Y yo lo que voy a hacer es que voy a tomar el total del pago que está ajustado de acuerdo al riesgo a la condición, y cómo la EPS puede lidiar con el hecho de que pueden haber elementos por fuera de la curva que pueden ser bastante costosos. Y teníamos que crear una nueva UPC. Una de las cosas que nosotros vimos fue que en el periodo del 2017 al 2019, los reembolsos de las EPS podrían ser bastante consistentes con lo que sería el costo total. Pero esto se dio debido a estos pagos externos, los recobros y las cuentas. El otro problema que nosotros tuvimos es que los datos provenían del ministerio y no todas las EPS informaban datos útiles al ministerio. Estamos utilizando datos que era marginalmente adecuada y seguramente no tan adecuada de acuerdo a los resultados. Sí podíamos ver que el presupuesto para cada régimen contributorio o subsidiado fue suficiente para convertir las metas, ¿no?, que eran 90% para el contributivo y 10% para el subsidiado. Pero una de las cosas que nosotros vimos cuando comparamos las EPS y los resultados a lo largo de las diferentes EPS
era que eran altamente variables. Algunos de ellos tenían pérdidas significativas con el sistema de reembolsos actuales y algunas tenían ganancias. ¿Y por qué se daba esto? Estaba por fuera del alcance del estudio y de hecho no teníamos datos que nos permitiera poder obtener la respuesta. Aquí tenemos un ejemplo de estas categorías de condiciones, las cuales están más que todo enfermedades de tejidos conectivos. Y si ustedes conocen el sistema ICD-10, hay como 85,000 diferentes códigos. Y lo que el grupo hace es que agrupa códigos similares a una categoría de condiciones. Nosotros utilizamos la categoría de condiciones del CMC, que tiene 255 diferentes categorías de condiciones. Esto es diferente a cómo se hace en los Estados Unidos. En los Estados Unidos solamente hay 585 categorías que se utilizan en el modelo, porque podemos ver que Estados Unidos quiera que el reembolso sea asociado a condiciones crónicas y nosotros incluimos todas las condiciones agudas y crónicas con 255 categorías de condiciones. Nosotros utilizamos esto en un modelo de conversión grande para poder ver cuál era el coeficiente que se asocia, que la categoría de condiciones a los gastos o del paciente con esa condición. Pero recuerden que lo que estamos haciendo con este modelo para poder asignar un presupuesto a lo largo de pacientes con diferentes condiciones. Nosotros evaluamos diferentes modelos. Aquí podemos ver una gráfica que muestra. Simplemente voy a describir algunos de estos modelos. El modelo 1 asigna un puntaje de 1 a 1. En otras palabras, estamos tomando un presupuesto total, lo dividimos por el número de personas para ver que cada individuo en la población recibe exactamente el mismo presupuesto. Esto es la línea naranja en la parte inferior. En términos de precisión, esta es la menos precisa. Y entonces inició el sistema de acuerdo a edad y la recuperación. Aquí, de una manera, nosotros sabemos cuánto paga cada individuo en términos de recobros y cuentas. Podemos incluirlo. Y M2, la línea marrón, que como pueden ver de hecho está razonablemente precisa. Se espera que sea precisa porque estamos viendo acerca de cuánto cuesta este paciente poner esta cantidad no para ese paciente. Por tanto, por definición, esto va a tener una precisión razonable. En 3 es exactamente lo mismo, pero en vez de asignar los pagos adicionales específicos para el paciente, estamos añadiendo el promedio de los diferentes costos. Y finalmente, en M7 es el modelo de ajuste de riesgo que nosotros desarrollamos basado en los 255 categorías de condiciones que mencioné el día de ayer. Y la línea rosada, el trasfondo es que nosotros podemos, al introducir un modelo basado en condiciones, que asignar de manera más precisa el presupuesto total a pacientes de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su unidad, pero definido por las condiciones que tienen. Eso es maravilloso y consistente con la práctica de diferentes países donde el ajuste de riesgo funciona muy bien como un mecanismo para reasignación de presupuesto, pero no resuelve el problema de la adecuación del presupuesto. La pregunta es, ¿y las proyecciones que sean más precisas y que sean protegidas de la manipulación del gobierno? También trabajamos en una metodología de proyección de presupuestos. Aquí podemos ver la parte matemática de la presentación. Y lo que nosotros tenemos aquí es B, que es el presupuesto estimado, que depende en el número de miembros en la EPS multiplicado por el número de meses cubiertos. Y sé que es un costo estimado de miembro por mes o el periodo cubierto.
podemos ver que el PMPM estimado, que es lo que se necesita poder ver, proyectar cuáles van a ser los costos el año entrante para poder entender cómo se requiere ser el presupuesto. Esto es la tendencia de la población de riesgo y el uso de acuerdo con los costos unitarios estimados. En un momento les voy a explicar lo que significa y lo que significan los componentes, pero lo que es importante acá es que si queremos tener una adecuación del presupuesto independientemente de la influencia gubernamental, debe haber una fórmula que sea implementada y que la corra una agencia independiente, una agencia en la cual confíen tanto los aseguradores como el gobierno para hacer un trabajo razonable y tenga una fórmula que sea acordada. ¿Cómo se estima el costo por miembro por mes en el periodo de proyección? Una de las cosas que se requieren es que necesitamos, usted está proyectando aquí al tiempo T, pero necesitamos el costo actual de miembro por mes. Y después tenemos que incrementarlo por número 1. ¿Qué esperamos que pueda ser la tendencia en el riesgo poblacional durante el próximo periodo? A medida que las personas envejecen, a medida que desarrollan más condiciones riesgas, podemos ver que su puntaje de riesgo va a incrementar. Y tenemos que poder estimar la tendencia o el incremento en ese riesgo en el periodo por venir. También tenemos que poder estimar el uso. ¿Será que los pacientes van a utilizar más servicios que los que utilizan hoy en día para la misma condición? Y eso es algo que sucede también, eso sucede, pero nosotros como actuarios, esto es un abordaje bastante actuarial, no a la vida. Los actuarios en los Estados Unidos hacen esto siempre. Nosotros estimamos los costos en el futuro utilizando este tipo de fórmula tripartita. Estimamos cuánta uso va a haber en el futuro y finalmente vamos a poder estimar el incremento en costo unitario. La segunda parte es el incremento de la frecuencia de usuario, es también los incrementos tecnológicos a medida que surgen nuevas tecnologías y fármacos, también se va a incrementar el uso. Y finalmente tenemos el factor del costo de la inflación, porque nosotros sabemos que los costos van a incrementar, los costos subyacentes. Nosotros unimos todo y podemos estimar cuál va a ser el costo por miembro por mes para un individuo en el periodo actual. Y como ya les dije, todas estas variables, que es el incremento en la población, que es el incremento en el uso, y T, que es el costo de factor de la inflación. Todos estos están estimables de manera separada por el Ministerio de Economía o algún tipo de grupo económico que sea independiente y libre de la influencia por cualquier tipo de agencia externa. ¿Qué contribuimos con este estudio? Nosotros evaluamos el sistema actual y pudimos encontrar que si usted está dispuesto a poder ver el costo elevado, los recobros, el sistema funcionó muy bien, pero no era sostenible porque el presupuesto, especialmente para los recobros y las cuentas, estaba saliendo de las manos. El mejorar la técnica de proyección de las cuentas y el cuento de los servicios PBS y no PBS, nosotros desarrollamos un ajuste de riesgo basado en la condición que también mejoró la precisión del método de asignación de primas. Estamos asignando los costos a las EPS de una manera más justa que sea basada en la necesidad de su población. Nosotros recomendamos un programa de gestión de la calidad porque cualquier sistema de este tipo, especialmente con un sistema de capitación, y esencialmente aquí podemos ver un sistema de capitación, tenemos que tener cuidado que los proveedores no traten de maximizar las ganancias reduciendo los servicios. Se generó un programa de gestión de calidad
para poder obtener los ahorros compartidos. El sistema de monitoreo y de fraude que vemos este tipo de sistema que está basado en diagnósticos ofrece incentivos a los proveedores para poder sobrediagnosticar o diagnosticar compañías que ni siquiera están presentes en la población. Se requiere que haya un monitoreo bastante cuidadoso de cómo los proveedores reportan los diagnósticos. Y dado que para las CPS algunos riesgos son de alto costo, tiene que haber algún tipo de reaseguramiento que asegure a las CPS que los pacientes de alto costo, que las necesidades de los pacientes de alto costo se van a suplir. ¿Qué podemos concluir de este breve ejemplo de lo que son los servicios internacionales y colombianos? Primero es que ningún sistema puede ser exitoso sin tener un financiamiento adecuado. No es suficiente distribuir de manera racional un presupuesto a los aseguradores, a no ser que ese presupuesto como tal sea adecuado. Nosotros ofrecemos un método que asegure que sean adecuados cuando estén calculados por una agencia independiente. Esta adecuación tiene que ser calculada de manera independiente a la influencia del gobierno. Y nosotros vemos las comparaciones, vemos que estas negociaciones descentralizadas entre los aseguradores y los proveedores puedan ofrecer los resultados a largo plazo. Para todos, esto es lo que tengo que decir de los sistemas. Así aquí pueden entrar en contacto si quieren hacer preguntas. Y mi estudiante de PhD, Juan Diego, que se graduó en la Universidad Nacional en Bogotá y es un estudiante de PhD en Santa Bárbara, fue el coautor tanto del estudio de ANIF y todos los capítulos que se desarrollaron posteriormente.